México es un país que tiene un problema importante en materia agraria. Tenemos un marco jurídico actualizado en 1992 y una litigiosidad creciente en este importante campo del conocimiento jurídico. Vamos a platicar con la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, Maribel Méndez de Lara, sobre los grandes desafíos, las grandes áreas de oportunidad y la situación que guarda actualmente la justicia agraria. En Introspectiva, programa de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Bienvenidas, bienvenidos. Pues ya estamos aquí en esta conversación con la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, Maribel Méndez de Lara. Magistrada, gracias por estar aquí en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Al contrario, doctor, mil gracias a la barra y a usted por la valiosa oportunidad de compartir esta mañana algunos aspectos de la justicia agraria. Magistra, ¿está viviendo el derecho agrario un renacimiento, una época pues privilegiada por, se lo quiero preguntar, se lo planteo, por el cambio de modelo del país hacia un modelo más urbano, por la revisión del régimen jurídico de tenencia de la tierra, por también un modelo que progresivamente probablemente se vaya a ir agotando, como el modelo de propiedad comunal que representó históricamente el ejido, etcétera? ¿Cómo se ve desde el Tribunal Superior Agrario, magistrada? Doctor, qué interesante pregunta me planteas. Evidentemente, México cada vez es un país más urbano y menos rural. El 77% de la población nacional habita en centros urbanos y solo el 23% en localidades de hasta 2.500 habitantes. Evidentemente, esto genera una presión sobre el suelo ejidal y comunal para el crecimiento de las ciudades. Y por supuesto que esto se refleja en las controversias que son planteadas en los tribunales agrarios. Está impactando en una nueva configuración de conflictos regionales. Por ejemplo, el 15% del total de las controversias que se atienden en todo el país están en el Estado de México, en la región de Toluca, en la región de Texcoco, y versan más sobre conflictos de tierras inmersas en la mancha urbana, donde todavía quizá la ley no nos da una respuesta muy clara más que la adopción del dominio pleno o la delimitación de áreas como asentamiento humano y la regularización a través de las asambleas. Pero tenemos, por ejemplo, que la mancha urbana va creciendo en las parcelas, se van fraccionando, la venta de la parcela como derecho ejidal no permite venta de fracciones y se va acumulando y generando una conflictividad agraria urbana que encuentra, digamos, mayor presencia, por ejemplo, en los tribunales del Estado de México, en la zona metropolitana de Guadalajara, en la zona urbana, por ejemplo, de San Luis Potosí, aquí en Cuernavaca, por ejemplo. Sí hay esa reconfiguración de la problemática agraria vinculada a las zonas urbanas, pero quisiera destacarte, doctor, que no por el hecho de que estamos transitando a una sociedad cada vez más urbana, el campo tenga menor importancia. Claro, al contrario, en el campo se generan los servicios ambientales, el agua que viene de los bosques, el oxígeno, la producción de alimentos. Entonces hay una interdependencia entre campo-ciudad. Y por ello es muy importante también cuidar los recursos naturales que hay en el campo, ver que haya la producción de alimentos y que se aporte suelo en condiciones de equidad y legalidad para el desarrollo urbano, para la construcción de infraestructura, para el desarrollo industrial. Entonces, sí hay una reconfiguración de la problemática agraria alrededor de esto. ¿Y cuál es el gran cambio jurídico que hubo? Hasta 92, las zonas urbanas solo se podían desincorporar tierra para zonas urbanas con la expropiación de tierras, teníamos organismos regularizadores. Hoy
las asambleas de los núcleos agrarios, atendiendo las normas agrarias, urbanas y ambientales, pueden crear reservas territoriales o regularizar asentamientos humanos. Maestra, en este contexto que nos está plasmando con gran claridad, ¿qué papel juega la abogacía? Se lo planteo porque a veces el estudio y la práctica incluso del derecho agrario se ha visto como un tema, digamos, menor en la representación de los espacios profesionales. A veces se piensa en el abogado que lleva pleitos civiles, penales, temas de amparo, etcétera, pero yo veo que en relación a lo que usted apunta, hay una gran área de oportunidad. ¿Cómo lo percibe usted? Efectivamente, doctor Carbonell, hay una gran área de oportunidad en el derecho agrario en diversos ámbitos de acción. ¿Pero por qué? Bien, nuestro país, el 51% del territorio es ejidal y comunal, distribuido en 32.204 ejidos. ¿Todavía hoy? Hoy. 51 es... Sí, son 99.7 millones de hectáreas, doctor. Y hay algo muy importante. Todas las entidades federativas tienen propiedad ejidal y comunal. Incluso la Ciudad de México, que pudiéramos creer que no, pensaríamos que no, pero hay comunidades y ejidos. Y claro, hay diversos porcentajes, hay entidades federativas como Oaxaca y Nayarit, donde el 80% del territorio está sujeto al régimen jurídico agrario. Ahora, ahí, en esta propiedad ejidal y comunal, hay que decirlo, en materia de recursos naturales está el 58% de los bosques y las selvas. De 11,000 kilómetros de litoral que tiene nuestro país, alrededor de 700 ejidos colindan con la zona federal marítimo terrestre en 6,000 kilómetros. La producción de alimentos, en buena medida, de los productos que hoy somos, digamos, de los principales productores del mundo, como el aguacate, como el limón, se generan en buena medida, se producen en ejidos y comunidades. Pero también lo decía, la tierra ejidal y comunal se estima que el 60% del territorio requerido para el crecimiento urbano, industrial, la infraestructura, viene de tierra ejidal y comunal. Por ejemplo, recientemente se modificaron las leyes de hidrocarburos y de energía eléctrica y hay un nuevo capítulo para la regulación de las servidumbres en tierras ejidales y comunales para estas industrias. Entonces, hay una gran oportunidad para la abogacía. ¿En dónde? En el ejercicio libre de la profesión. En el ámbito administrativo está la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, el Instituto de Suelo Social. En el ámbito jurisdiccional están los tribunales agrarios, un Tribunal Superior Agrario, 54 tribunales unitarios agrarios, 3 subsedes, y en el Poder Judicial de la Federación quisiera decirles que es común que personas que laboran en los tribunales agrarios se incorporen al Poder Judicial de la Federación porque es una materia especializada. Pero yo quisiera invitar a todas las personas que nos están escuchando a que se involucren en el conocimiento del derecho agrario. Hace falta, ¿verdad? Hace falta, doctor. ¿Por qué? Porque ha sido una materia que en el mejor de los casos en las universidades se ha tratado como opcional. Sí, ahorita en las universidades autónomas de las 32 entidades ya hay 18 que la tienen como obligatoria y en otros casos no está en la currícula. Pero les quiero comentar que llegan despachos transnacionales con regular frecuencia a intervenir en juicios agrarios. Y lo que se comenta es que en el ámbito nacional y sobre todo en las regiones hay poco interés en el derecho agrario. Sí lo creo, sí lo creo. Y se teme que sea un derecho complejo, doctor. Claro que es un derecho... Tiene su grado de complejidad, me imagino. Doctor, relativo. Tenemos una ley, el artículo 27 constitucional es nuestro marco rector, desde luego. Pero tenemos una ley agraria de solo 200 artículos.
El procedimiento del juicio agrario está regulado en el artículo 163 al 200 de la Ley Agraria. O sea, un capítulo relativamente Pequeños, asequible. asequibles, entendibles. La parte sustantiva del derecho agrario son 162 artículos. Tenemos una ley orgánica de los tribunales agrarios que regula la estructura y funcionamiento y competencia de los tribunales agrarios. Hay algo muy importante. ¿Por qué sí conocer el derecho agrario? Creíamos que el derecho agrario era solo reparto agrario. Sí. Este terminó en 1992. Históricamente, pues es que la presencia del ejido y de todo lo que viene del movimiento revolucionario marcó esa imagen, ¿no?, del derecho agrario. Sí, marcó esa imagen, pero ya no es. Doctor. En 92 hay un nuevo derecho agrario y ese nuevo derecho agrario cambia radicalmente, los núcleos se vuelven propietarios, la tierra ejidal y comunal y los derechos entran a la circulación de los derechos agrarios prohibida hasta 1992, y la tierra ejidal y comunal y el derecho agrario como disciplina autónoma se relaciona con diversas disciplinas. Hoy tenemos, por ejemplo, asuntos que es tierra y agua, tierra y bosques, tierra y minería, tierra y otras industrias. Y todo eso sí me da la impresión, magistrada, que sí representa un reto en términos de conocimiento y todo. Si bien es cierto, pudiéramos tener un marco jurídico agrario no tan, digamos, complejo o tan amplio con los datos que usted amablemente nos comparte, pero ya cuando se mezcla con regulación de minería, con regulación medioambiental, donde son sectores intensamente regulados por diversos tipos de normas, ¿ya se vuelve más complejo o no? Sí se vuelve un poco más complejo, pero realmente la base es los derechos de la tierra, los derechos colectivos del ejido y la comunidad y los derechos que tienen sus integrantes. Doctor, y tú eres un gran conocedor de los derechos fundamentales. También es un derecho agrario cada vez más vinculado con el derecho humano al medio ambiente sano, con el derecho humano a la vivienda, a la alimentación. Entonces, hoy estamos en una justicia agraria con una perspectiva ambiental, aplicando las normas nacionales, pero también las convencionales, en todas las controversias que involucran derechos de los pueblos y de las comunidades pertenecientes, más bien a pueblos indígenas. Hay una perspectiva pluricultural en las sentencias de los tribunales agrarios y sí, eso es un reto mayor. Aplicamos ya con regular frecuencia, por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. También hay una perspectiva de género en la justicia agraria. Qué importante. Y muy importante, doctor, porque del total de personas con derechos agrarios, solo el 26% son mujeres. Y las mujeres están trabajando la tierra, claro, en buena medida por la migración masculina, y entonces ellas están promoviendo ser reconocidas como ejidatarias, como comuneras, y acuden a los tribunales agrarios, también acuden a demandar la prescripción adquisitiva, que además tenemos una jurisprudencia muy interesante de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que en materia agraria es procedente la prescripción entre consortes, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es un derecho agrario de una visión más amplia, interdisciplinario y con una visión de derechos humanos. ¿Qué retos ve, magistrada, hacia adelante en esta materia? Porque, pues, con esto que usted nos está platicando, yo veo que no solamente en el presente de México, en el momento en el que el país se encuentra, sino hacia adelante, en el futuro, el derecho agrario va a ser primordial, porque esta presión demográfica, de desarrollo urbano, de reconversión de usos de suelo, etcétera, yo creo que va a seguir, no sí, veríamos una tendencia involutiva en ese sentido. Hacia adelante, la justicia agraria, el derecho agrario, ¿cómo se percibe desde su óptica? Sí, nosotros ubicamos en el conjunto grandes desafíos. El primero,
cumplir a cabalidad dos principios que rigen el juicio agrario, y es el de celeridad y completitud. Segundo desafío, más conciliación en el juicio agrario. Y tercero, una transparencia absoluta en el sentido de los fallos, que podamos evaluar el principio de previsibilidad que ante hechos iguales en contextos similares prive la misma argumentación. Me refiero al primero. Necesitamos cumplir los plazos y términos legales. ¿Se complica? Sí, se complica, y esto es, creo que en el orden jurídico mexicano y en todos los sistemas de impartición de justicia. Doctor, yo creo que aquí tenemos un déficit enorme para con la sociedad. ¿Por qué? Si uno interpone un juicio de amparo como quejoso particular, si lo haces fuera de término con un día, se decreta extemporáneo, ¿verdad? Pero la autoridad también tiene, la autoridad jurisdiccional en todos los procesos, plazos para resolver, plazos para la admisión y desahogo de las pruebas y demás. Pero tenemos un sistema que solo verifica los plazos y términos para la ciudadanía, para la sociedad, para las partes, pero para la autoridad no. Entonces, ese principio de celeridad es un gran desafío, y en eso estamos. ¿Lo han medido? ¿Cómo están los tiempos de desahogo de procedimientos ante la jurisdicción agraria, sí, por ejemplo? Hemos logrado grandes avances en los asuntos sucesorios, que representan el 30% del total de asuntos que se han desahogado a lo largo de 30 años. Ahí podemos decir que en sucesorios tenemos un procedimiento sumario, y que en un mes se presenta la demanda, se fija la fecha de la audiencia, se celebra, ofrecen, admiten, desahogan pruebas, y atendiendo incluso al principio de oralidad, ahí se emite la resolución. Y bueno, viene su ejecución. Pero tenemos otro tipo de procesos que involucran, por un lado, conflictos por derechos colectivos de propiedad, conflictos de límites, restitución, y por otro grupo importante de controversias que tiene que ver con la vida interna de los núcleos, las nulidades de elección de representantes y demás. En estos tenemos, por ejemplo, en los primeros conflictos de límites, restitución, tiempos más largos. Y porque hemos visto, por ejemplo, que necesitamos poner atención en evitar el diferimiento de la audiencia de ley, en desahogar e integrar de forma ágil la prueba pericial, y en emitir, como lo dice la ley agraria, en un periodo de hasta 20 días la sentencia. Pero el conjunto, digamos, ¿cuánto? Sí. Ya en sucesorios un mes, a mí me parece ese es un dato gran logro. muy alentador, un gran logro. Y en los otros traemos un año de promedio. Digo, pensando en cómo andan los tiempos de la justicia mexicana, tampoco parece tan exagerado. Sí, un año en digamos, en la vía ordinaria. Continuaría el juicio de amparo, y si claro, se concede para efectos, nos llevaría tiempo. Claro. Pero excepcionalmente, y eso tenemos juicios que concentraron cierta antigüedad, y ahí iniciamos un programa especial de atención al rezago. Ubicamos en 2021 30,000 juicios que tenían 3 o 4 años en proceso. Ya es considerable. Ya es considerable. Y había algunos, excepcionalmente, que tenían mucho más tiempo. Ahora, ¿esto no deriva, magistrada, de la propia complejidad de los asuntos? Porque usted ahorita decía, bueno, tienen una repercusión colectiva en núcleos de población. Hay una problemática en donde eventualmente personas que tienen derechos ejidales pueden tener visiones diferentes, sí, exacto, sobre el destino de la tierra ejidal.
Definitivamente, y hay estos conflictos más complejos por la naturaleza, por los derechos colectivos, por ejemplo, luchas ancestrales entre dos comunidades que ponen en juego sus límites. El tema de límites, claro. Con base en títulos incluso expedidos en la época novohispana. Y esto me lleva al segundo desafío. Pero estamos trabajando intensamente por reducir los tiempos, por cumplir los plazos que nos marca la ley. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Necesitamos más tecnología en la impartición de justicia. Estamos ahorita en el diseño de un sistema de inteligencia artificial agraria. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena noticia! Es una gran noticia porque queremos no solo saber cuántos juicios tenemos, sino en qué estado procesal y que nos manden alertas. Aquí ya se venció el término otorgado al perito, aquí ya se venció el término otorgado a las partes para desahogar una vista. O sea, tener un control, un tablero de control casi, donde uno pueda ver exactamente dónde está cada asunto, en qué está, ¿verdad? Y que mande alarmas, doctor, sí. Porque si no, corremos el riesgo de que solo avancen los asuntos que tengan un impulso procesal por las partes y que los asuntos de las personas en situación de vulnerabilidad y que no tienen quizá recursos para pagar un abogado, de alguna forma por ahí se van perdiendo. O incluso abandonan las causas y se decreta la caducidad ante la inactividad procesal de la parte actora, conforme lo marca la ley agraria, con 4 meses. Entonces, queremos evitar que haya caducidades y también que la gente inicie sus causas. Y para eso tenemos la justicia itinerante, que es que los tribunales agrarios acuden a los ejidos y comunidades a desahogar la audiencia de ley. Pero, doctor, quisiera centrarme en el segundo desafío, más conciliación. Más conciliación incluso en los juicios sucesorios, porque se involucran las familias y a veces son hechos lamentables que están la madre, el padre contra sus hijos. Fracturan esa relación, hasta relaciones familiares, ¿verdad? Sí, ahí. Y también más conciliación entre comunidades y al interior de estas por conflictos por derechos colectivos. ¿Ahí qué falta? Falta más organización, doctor. Organización. No es un tema cultural, maestra, porque luego hay gente que hace del pleito y me refiero también a gente de la abogacía, que fomentan el enfrentamiento. A mí siempre lo he criticado. Me parece una tarea muy poco noble de la abogacía estar fomentando el pleito, pero ¿cómo se ve desde su encargo? Usted está tocando un tema también fundamental. Hay gente que vive del conflicto. Exacto, y muy bien dicho. Hay que decirlo así, tal cual. Sí, entonces hay asuntos que tienen 100 años y uno dice, pero ¿por qué no se resuelven? Sí, claro, 100 años. Oiga, pero ya... Me refiero antes de la revolución. Del tatarabuelo al bisabuelo, al no sé qué. Sí, son la excepción, pero existen. En estados como Oaxaca, en la región de la meseta purépecha, por ejemplo, en Michoacán, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Y a veces... Por eso necesitamos también el relevo generacional en los ejidos y comunidades, una visión de los jóvenes que ya no sobre la tierra, que no abone a la cultura del conflicto. Y que no vengan arrastrando. Sí, pero ahí necesitamos más diálogo, más conciliación, más organización, porque un ejido, ¿qué es? Un ejido es una organización colectiva donde la mayoría de la tierra es de uso común. De los casi 100 millones de hectáreas, 29 millones de hectáreas son parcelas, 1 millón es asentamiento humano y el resto es uso común, donde están los bosques, las selvas, la tierra ganadera. Entonces, se requiere ponerse de acuerdo de cómo aprovechar esas tierras, de no sobreexplotarlas. Doctor, y el tercer desafío, cero corrupción. Y me refiero, sí, la corrupción nos interesa, la transparencia en el manejo de los recursos, por supuesto que son recursos públicos que deben destinarse a fines públicos. Doctor, pero en el ámbito jurisdiccional tenemos que estar evaluando a diario el principio de previsibilidad ante casos similares. Y por eso la importancia de la publicación de las versiones públicas de sentencias, ¿verdad? La autoridad
tenemos que estamos sujetas al escrutinio principalmente de la abogacía. Y por eso estos portales de transparencia tienen que hacer muy ágil y muy sencilla la búsqueda, donde podamos comparar por acción, criterios por derechos humanos y demás. Porque esa es la parte donde si bien la persona que juzga es inmune, digamos, y hay que garantizar los principios de independencia, imparcialidad, debida argumentación, hay un compromiso de las personas que juzgamos a ese cumplimiento de la imparcialidad, estar sujeto a evaluación diario y que veamos cómo resolvimos una restitución en este contexto y en un contexto con algunos elementos comunes, cómo la estamos resolviendo. Eso permitiría también un sistema de alertas de que pudiera haber algún hecho de corrupción por ahí o algo, si se sostiene un criterio muy divergente o que se aparte de líneas que se habían estado sustentando en casos precedentes. Sí, doctor. Y este sistema de inteligencia artificial agraria que estamos diseñando y que estamos esperando poner en marcha en el mes de septiembre, también nos va a identificar casos atípicos. Por ejemplo, el juicio controvertido que dura 4 días, ¿verdad?, al juicio que igual que duró 2 años y demás, y los sentidos. Los sentidos de lo resuelto, desde luego que hay criterios innovadores que podemos dejar atrás los precedentes, pero creo que este es un elemento central y que la impartición de justicia, no solo la justicia agraria, debemos estar atentos a la agilidad, porque cada día que nos tardamos tiene costos sociales, económicos, políticos. En cambio, si somos ágiles, transparentes y se imparte una justicia completa, México puede posicionarse como un país con mejores estándares para la inversión productiva, para la inversión social. Podremos tener más paz y gobernabilidad. ¿Juegan un papel esencial entonces los tribunales agrarios? Definitivamente. En el campo, la paz social está condicionada, entre otras cosas, a que haya seguridad en los derechos agrarios, ejidales y comunales. Doctor, trabajamos para que hombres y mujeres que viven en los núcleos agrarios tengan seguridad patrimonial. Buscamos contribuir a erradicar la injusticia y a moderar esa desigualdad que hay y esas asimetrías de poder político, social, económico. Y de género, que también ya lo que también repercuten en la vida en los ejidos y comunidades, para hacer del campo un espacio mejor para vivir, un espacio de prosperidad, porque yo les reitero, cada vez que tengo oportunidad de hablar con los núcleos agrarios, me dicen, es que somos pobres. Les digo, de ninguna manera, tienen su tierra, tienen recursos naturales que hoy son más importantes que el capital financiero por la etapa que vivimos de deterioro ambiental, pero lo único que falta quizá es más información sobre los derechos y cómo ejercerlos y capital, ¿verdad? Pero creo que estamos en un momento idóneo para involucrarnos en el derecho agrario y para contribuir desde la abogacía principalmente a cambiar la sociedad rural en México. Pues qué gran reto, magistrada presidenta. Gracias por esta conversación y gracias a usted que hace posible este programa Introspectiva de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Hasta pronto. Pues ya lo han escuchado, ya lo han visto, grandes áreas de oportunidad y una litigiosidad en materia agraria. Nos decía la presidenta del Tribunal Superior que llegó para quedarse y es un área de oportunidad para abogadas y abogados. Gracias por su compañía, por su tiempo en este programa Introspectiva y hasta pronto.